ubicamos. Vale. Bueno, Miguel, partido que se había puesto muy de cara en la primera parte, más ocasiones para ampliar la ventaja con las de Cristian Alfonso. En la segunda parte, ¿qué ha fallado? Bueno, yo creo que un poco más es la sensación que venimos con los últimos partidos, ¿no? El equipo está en una dinámica fenomenal, está haciendo un fútbol, la verdad que muy bueno, de asociarse, de ser muy superior al contrario, y una vez más, ¿no? Yo creo que la primera parte ya tienes que matar el partido. Nos ha pasado lo que los dos últimos partidos anteriores, que tienes el partido para matarlo, al contrario lo tienen minimizado, y damos pie en la segunda parte, que salgan, que se metan en el partido, que empiecen con faltas, con córner, perder el balón, y cuando nosotros perdemos el balón perdemos la identidad, está clarísimo. Las sensaciones, eso, han sido de otra oportunidad desaprovechada para estar un poco más cerca de los cuatro primeros. Sí, pero es que aparte tampoco tenemos fortuna, pero la segunda parte de lo poquito que hemos hecho, porque ellos a base de, probablemente estaban tocados porque en la primera parte hemos sido muy superiores, la segunda parte por los cambios ellos se han metido en el partido, aparte del error que del 1-1 todavía da mucha más sala al público y a ellos, pero también hemos tenido la jugada de estrategia de Sergio Cirio solo con el portero, que es para meter el 2-1 otra vez, que te metes en el partido y cambia todo, pero incluso y otra de Cristian Alfonso, pero la verdad que incluso en lo poquito que hemos hecho en la segunda parte tampoco somos capaces de meterlas, ¿no? Pero yo creo que es la sensación de que el equipo juega bien a fútbol, de que el equipo tiene siempre los partidos más o menos controlados y para poder llevárselos, pero a última hora siempre nos falta algo, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando en esa idea. Yo creo que todos estamos muy ilusionados por hacer más cosas, pero nos faltan horas de trabajo con este equipo. Yo creo que lo que han hecho ya tiene mucho mérito los chavales, de estar ahí abajo y meterse ahí arriba, y ahora pues nos ha faltado ese pasito adelante que había que dar para ser un equipo de realmente que quieras disputar una zona, o sea, una plaza de promoción, porque hemos tenido 3 semanas donde el equipo ha querido ser fiel a su identidad, pero a la que el partido se complica un poquito, nos falta esa pausa, ese direct top, aquí paramos y no entrar en el juego del equipo. Está claro que nos han sacado del equipo, o sea, del partido, perdón, el Onteniente con la raza, la casa que han sacado en la segunda parte y con los cambios que han hecho. Con el fútbol que se ha practicado en la primera parte, pocos equipos pueden decir que juegan así al fútbol, ¿no? Bueno, cada uno, yo creo que cada entrenador tiene su sello a nivel personal de lo que quiere de los equipos, y yo intento que mi equipo juegue como a mí me gusta, ¿no? Y que sobre todo que juguemos a lo que entrenamos. Creo que es un equipo que más o menos nos asociamos bien. Creo que en cualquier categoría se puede jugar bien a fútbol, como se ha demostrado, ¿no? A lo mejor hay el mitismo de que tienes que venir a un teniente y no puedes jugar a fútbol. Yo creo que a fútbol en el sentido combinativo, tan bueno es uno directo como uno combinativo. Yo lo que quiero decir es que hay mucho mitismo en el sentido de que cuando vas a un campo pequeño, o teóricamente más pequeño, no se puede jugar un fútbol de combinar y de asociarse. Yo creo que se puede jugar en cualquier sitio, pero solo con eso no basta. Después tienes que controlar más cosas también, y a nosotros, para ser un equipo grande, nos faltan todavía cosas en el camino que mejorar. Pero yo creo que con lo que hemos hecho en la primera parte, para irte 0-2, 0-3, matar el partido, y en la segunda parte ir que transcurrieran los minutos, ¿no? Pero claro, con 0-1, cualquier jugada desgraciada, como así ha sido, una pérdida me parece que ha sido, y una contra, te puede meter un 1-1 y a partir de ahí te sacan del partido. Un poco lo que nos ha pasado estos 2 últimos partidos. Pero bueno, yo estoy contento con los chavales porque lo intentan hacer bien, y sobre todo creo que al final la gente le va a quedar la primera parte, que creo que pocos equipos habrán hecho una primera parte como la que hemos hecho nosotros hoy aquí, ¿no? ¿Sabes le ha sorprendido a los subjugadores la reacción de Ontinyent cuando la primera parte estaba muerto prácticamente? No, es una cosa que esperábamos. Es decir, yo si hubiera sido entrenador del Onteniente, cuando llegó a la media parte, después del meneo que me han dado, le pego un buen meneo y al equipo y hago cambios. Es lo que ha hecho el hombre. Yo creo que Aparicio es un entrenador que tiene mucha experiencia en la categoría, ya lo ha demostrado, yo no voy a descubrirlo. Es un hombre que tendría que estar un poquito entrenando más arriba ya. Yo creo que se lo merece ya por el tiempo que lleva entrenando, y lo que ha hecho, pues indudablemente, es expoliar a su equipo, y tú a esa propuesta también le tienes que dar otra, sobre todo una muy clara: no renunciar a tu idea de fútbol, ¿no? Nosotros en la segunda parte al final no hemos tenido balón, ya no nos hemos asociado, no hemos tenido continuidad, nos han sacado con faltas, con mucha más agresividad que nosotros, y hemos desaparecido del partido, porque es lo que te digo, fíjate que nosotros somos un equipo, básicamente parece que se ha escapado un fútbol y somos muy pequeños, ¿no? Y cuando no entramos en ese fútbol de asociarse, de jugar un fútbol combinativo, con el juego arriba, el juego ese directo, ahí no tenemos, ahí somos perdedores, ¿no? Y creo que es lo que nos ha faltado. Es curioso, habla usted de 2 partidos en los cuales una parte ha desaparecido de su equipo. También pasó algo parecido en el partido de ida, donde el Ontinyent fue muy superior en la primera parte, sí, y en la de segunda desapareció. Con un poquito más de continuidad, el Hospital estaría en el playoff. Estoy de acuerdo contigo, es verdad que ese partido pasa así. Por eso te decía que yo, cuando lleguemos allí, que el 0-2, y le digo, cuidado con este equipo, que este es un equipo de los de la categoría, bueno, claro, con 0-2, pues al final va al vestuario, lo espolea un poquito y le dice: así no vamos a ningún sitio. Un equipo que quiere salir de ahí tiene que hacer algo más, y efectivamente remontamos un 3-2, pues no han devuelto la moneda. Yo lo que creo que me da la sensación es de que nos faltan cosas de trabajo,
que para esta categoría, aparte de tú tener tu sello como equipo, tu identidad a nivel de lo que tú quieras proponer, también después hay que controlar ese fútbol directo, esas segundas jugadas, no perder balones en zonas donde son dañinas. Bueno, pues eso es un poco quizás lo que nos falta, y sobre todo después hay un momento que hay que acelerar o pasar el juego y nosotros no sabemos, nos han metido en una dinámica de lonteniente y nos han comido, es que no han comido la segunda parte, y hay un momento que alguien tiene que decir stop, porque al final el fútbol es de los futbolistas y son ellos en el campo los que tienen que decir lo que hay que hacer, ¿no? ¿Os ha hecho daño la presión un poco más arriba en la segunda parte a la hora de sacar el balón? Claro, si te presionas más arriba está claro que te pueden hacer más daño, pero si tú eres capaz de salir de esa presión también tienes más metros a la espalda. O sea, era algo que esperábamos, es decir, nos van a hacer cambios, nos van a presionar más arriba, porque claro, el meneo que le hemos dado a la primera parte ha sido algo cojonudo. Entonces es lógico que si tú tienes esa continuidad en el juego, al final tienes 50 metros a la espalda. Es que en la primera parte solo con últimos pases le hemos podido hacer muchísimo daño, y en la segunda parte nos ha faltado esa continuidad. Lo poco que hemos salido no hemos tenido continuidad en el juego a partir de 3/4. Fíjate que no hemos tirado prácticamente, hemos hecho 2 tiros a portería y la jugada de estrategia, entonces con eso es muy pobre, ¿no? Entonces tiene que ser muy bueno defensivamente, y en ese aspecto a nosotros todavía nos falta, ¿no? ¿Sí? Muy bien.